Hola Agustín, muy bienvenido a Terrícolas. Hola, encantado de estar aquí. Agustín, tengo la sensación de que tú y yo podríamos estar hablando horas y horas. Seguro. Si cogemos cada uno de tus libros, podríamos estar también horas hablando de cada uno de ellos, pero hay que tener un punto de inicio. Y ese punto de inicio he cogido un poco la filosofía de la editorial Kairos, ¿no? Una filosofía muy ligada a la tradición también filosófica de tu familia, y que no me queda claro si lo que pretende es unir puentes o romper binarismos. Bueno, O las dos cosas. las dos cosas yo creo. Yo creo que las dos cosas. Somos una familia híbrida. Entonces, la idea de no sostener un discurso monolítico ya nos gusta. Y tender puentes entre distintas maneras de pensar, distintas tradiciones, distintas dimensiones, es un poco lo que insufla los libros que publicamos en editorial o los que yo escribo también personalmente, ¿eh? Pero al mismo tiempo eso implica a veces romper ciertos clichés. ¿Qué clichés está más especializada en romper, ¿no? Y los clichés que había en los años 60, cuando empezó la editorial, ¿son los mismos que ahora? Bueno, sí, a ver, los clichés tienen una resiliencia a veces impresionante. Yo escribo muchos libros sobre la India, por ejemplo, y los clichés que hay sobre la India, algunos ya se pueden detectar en tiempos de los griegos. O sea que hay algunos que realmente aguantan mucho. La India espiritual, que parece que todo el mundo va levitando por la calle, o la India del desastre, de la pobreza, del tercer mundo, que parece que solo hay una catástrofe detrás de otra, ¿no? O la de la India exótica, ¿no? Esta la explotan más los tour operators, ¿no? Que parece que todos son rubíes y sándalos y bailarinas. Bueno, son clichés, no son gratuitos nunca los estereotipos, ¿no? Pero convendría, pues, hurgar un poco ahí y desmontarlos. Yo creo que eso es sano. 800 títulos de la editorial son, vamos, no son pocos, ¿no? Más, casi, ¿Más? casi 1000. Casi 1000. Casi 1000 ya. Sí, Casi sí, 1000 títulos. sí, Que me he sí. quedado desactualizada. Fíjate. Sí, en realidad no son muchos, dado que la editorial tiene 50 años, un poco más. Por lo tanto, hemos mantenido un ritmo pausado y no la sobreexcitación de publicaciones que tienen algunos colegas que publican muchas novedades. Kairos, la editorial que dirijo, es una editorial de fondo. Por lo tanto, los libros los reimprimimos una y otra vez. Son libros que perduran o tratamos que perduren en el tiempo y no solo el impacto de la novedad, ¿no? Respecto a la filosofía que se impone en estas publicaciones, estos clichés o contraponer el Oriente y Occidente, ¿qué es lo que vosotros priorizáis? Claro, nosotros somos conocidos por haber divulgado en lengua española, ya en los años 60, cuando esto quizás no era tan popular, por ejemplo, algunas tradiciones filosóficas o espirituales de Oriente. Sin embargo, el paso siguiente, y eso es muy positivo y realmente es muy interesante conocer tradiciones filosóficas de la India, de China, de Japón, del sudeste asiático, del Tíbet, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo habría que luego dar el paso más allá y decir, bueno, ¿qué es Oriente, no? ¿Y qué es Occidente? Y entonces, si uno indaga, resulta que ningún asiático se llama a sí mismo oriental. Uno se llamará nepalí, o japonés, o yemení, pero no oriental. Y entonces uno descubre que el concepto Oriente es un constructo imaginado desde Occidente. Eso es el fundamento de lo que solemos llamar eurocentrismo, que no es inherentemente negativo. Todos los pueblos, todas las sociedades son etnocéntricas. Solo que la modalidad eurodecentrismo es un poco peculiar porque pretende no serlo, pretende decir que es objetiva, científica, es racional, y entonces crea un Oriente y un Occidente siempre contrapuestos. Y entonces Oriente es lo que no es Occidente. Entonces, si Occidente queda definido como la tierra de la razón, del pensamiento racional y la ciencia, o los derechos humanos, o las libertades, o etcétera, como queramos ponerlo, Oriente es lo contrario, es la superstición, es el fanatismo, etcétera. O al revés, si desde un punto de vista romántico, esta es la crítica del romanticismo, Occidente es materialismo, es colonialismo, es capitalismo,
materialismo, es todo lo negativo, entonces Oriente es la espiritualidad, es la sabiduría. Bueno, yo creo que convendría desmontar un poco estos binarismos tan fuertes. ¿Y cómo ¿no? se desmontan? Bueno, Porque pues, no me queda claro, ¿no? Porque es un poco de todo, diría. Sí, totalmente. Primero se desmontan un poco haciendo lo que hacemos como una terapia, ¿no? No se trata de suprimirlos del diccionario, sino ver la carga que hay detrás de cada concepto. Y eso podríamos hacer lo mismo con muchos conceptos que utilizamos con mucha facilidad, ¿no? Pero viendo qué hay detrás, cuál es la carga histórica, ideológica, política, a veces que hay detrás de cada concepto. Y entonces, una vez lo conoces, bueno, pues entonces ya conoces más las sutilezas. Está bien que los utilicemos en una conversación, en un desayuno, pero a la hora de profundizar un poco más en estos conceptos, ahí habría que matizar un poco más, ¿no? Pero igual existen esas diferencias. O sea, el pensamiento indio, sí, que es la Claro. especialidad, al pensamiento occidental, que no sé qué sería, a Claro, qué país referirnos. Bueno, sí. Habría ciertas diferencias. Habría ¿no? ciertas diferencias, no de Oriente, que es una masa amorfa, Bueno, Occidente también lo sería, pero si ¿no? hablamos, Sí. sí, totalmente, Sí. exactamente. Pero eso de petrificar unas identidades muy fijas, sí que podemos generalizar, es decir, la tendencia del pensamiento filosófico de la India, por ejemplo, es muy metafísica, mientras que el pueblo chino es un pueblo más pragmático. Pero aquí estamos a un paso de caer en los estereotipos, ¿no? Y decir, los catalanes son así, los alemanes son asá, y los mexicanos son asá. Por lo tanto, yo siempre me gusta matizar, darle un poco más de riqueza. El mundo es muy complejo. Sí. Entonces, el reduccionismo tiene la ventaja de que nos hace comunicar, pero podemos caer muy fácilmente en simplificaciones, ¿no? Pero todavía no me has comentado cómo es el pensamiento indio. Es que no te podría decir que existe un pensamiento indio. No existe un No pensamiento. existe. Por ejemplo, hay unas corrientes muy antiguas de pensamiento indio extremadamente materialistas, que niegan de una vida más allá de la muerte, lo que se llamaría materialismo duro, cuando todo el mundo asocia a la India con la tierra de la espiritualidad, de la religiosidad y de teorías, concepciones metafísicas muy sofisticadas, del Brahman, lo absoluto, lo divino, lo luminoso, pero al mismo tiempo el propio budismo, el propio jainismo, hay distintas tradiciones dentro de la India que son muy racionalistas, muy escépticas, muy agnósticas. Y en cambio esto no es lo que asociamos al cliché de la India como tierra de la metafísica y del yoga, ¿no? Sí, no, el yoga es otro tema que a mí me gustaría mucho hablar contigo, sobre todo en relación a la espiritualidad, ¿no? A la búsqueda de la espiritualidad y de la paz, ¿no? Cómo miramos desde Occidente a Oriente, ¿no? Para buscar y cómo, ¿por qué consideras que el yoga ha triunfado tanto en Occidente? Claro. Bueno, es que aquí ahora es un poco, viene a colación de lo que hablábamos. El yoga moderno, el yoga del siglo XXI, tal como lo conocemos en el mundo en general, que es muy físico, lo que llamamos hatha yoga, es un híbrido. Es totalmente híbrido, aunque los indios reclaman el copyright, y el yoga es muy antiguo, y efectivamente hay tradiciones yógicas en la India de gran antigüedad, y la palabra y todo, la parafernalia es índica. Sin embargo, el yoga moderno postural, tal como lo conocemos hoy en día, es el encuentro en el contexto colonial entre tradiciones indias de larga alcurnia, que se dice en castellano, y tradiciones occidentales o anglosajonas, más en concreto, y del norte de Europa, de cultura física. El yoga le debe mucho más, eso a mis amigos yogis no les gusta que lo diga, porque desmitifica un poco, desidealiza, le debe mucho más de lo que creemos a la gimnasia sueca, a tradiciones de danza británicas que hacían las mujeres en los años 20, al escultismo y el culturismo norteamericano, al YMCA y la Salvation Army, los grupos de cultura física cristiana anglosajonas. No es que venga de allí, es el diálogo entre tradiciones muy antiguas de la India con todas esas, en el contexto colonial, en la simetría que se da en una situación colonial,
social. El país, el colonizado, busca el reconocimiento del colonizador. Y el que los colonizadores reconocieran en las tradiciones de la antigua India cierta valía, eso fue una dosis de moral. De hecho, el nacionalismo indio enseguida aupó el yoga como algo genuinamente indio, cuando es un híbrido, ¿no? Sería un fenómeno transcultural, ¿no? Totalmente. Por lo tanto, el éxito del yoga moderno tiene algo de efecto espejo. O sea, el occidental le entusiasma, le gusta, le reconoce, sin darse cuenta de que está mirando algo suyo también. Por lo tanto, estos trasvases de ideas, de prácticas, son mucho más ricos y más interesantes que un mero importación, exportación de un bien, ¿no? O sea, que no sería una apropiación cultural como se podría ver desde cierto desconocimiento e ignorancia, ¿no? No, claro, es un diálogo, es un encuentro. Y que luego al incrustarse, por ejemplo, el yoga y otras, ya a partir de los años 60, sobre todo de una manera más popular, y en los 70, y hoy en día en cualquier barrio hay un centro de yoga, pues entonces se transforma. Hoy en día el yoga del siglo XXI que se practica en Occidente, o en algunos yogas, son distintos a los que se hacen en la India. Y la paradoja es que es en Occidente donde ahora hay más interés por recuperar los orígenes índicos del yoga. Por lo tanto, todo es mucho más interesante, en realidad, que no un mero trasvase. Y más complejo, ¿no? Y mucho más complejo. Otro de los elementos que intentas contraponer es la religiosidad versus la espiritualidad, ¿no? Sí. Comentas que las sociedades son religiosas de por sí. Sí, sí, el ser humano. El ser humano es un ser... así como somos, o supuestamente somos sapiens, y somos loquens, que hablamos, y somos faber, que construimos herramientas, somos simbólicos, y somos religiosos, y somos mucha serie de cosas, que es lo que nos distingue, muy poco, por cierto, pero nos distingue algo de los bonobos y de los chimpancés, es esa capacidad de simbolizar, ya en los más antiguos, cuando podemos decir que sapiens, el ser humano moderno, o neandertal también, realmente es otra cosa, está muy cerca de nosotros, es con la sepultura y con la pintura. Que son, y eso por lo menos lleva 80.000 o 100.000, y si es que no más, tiempo con nosotros. O sea que la religiosidad es un espacio social y la espiritualidad podría ser algo más individual. Bueno, eso es como lo hemos concebido desde el protestantismo, pero esto tiene 300 años. Y históricamente, digamos, la dimensión religiosa social existe desde que el ser humano, todavía los antropólogos no han detectado ninguna sociedad que no tenga algo que genéricamente podríamos llamar una religión. No se conoce ninguna sociedad, incluso la moderna sociedad atea, laica, agnóstica, si se hurga un poco detrás, verá que en muchos comportamientos, en muchas actitudes, incluso en muchos hobbies, circula lo religioso. Bueno, hay que mirar el calendario de festividades y entender que tampoco hay que ir muy lejos, ¿no? Sí. Para ver la base judio-cristiana, en este caso la sociedad actual en la que vivimos. Pero es que incluso la política puede devenir una religión, el deporte. Lo digo con toda la seriedad. El consumismo también lo comentas. El consumismo tiene todos los ingredientes que se le supone que tienen a las religiones. Tiene sus templos y lugares sagrados donde van la gente de peregrinación. Bueno, quien no ha ido al Camp Nou, y es el lugar más visitado por los turistas de Europa para ver el lugar del Barça, y tiene sus mitologías, y la gente se congrega periódicamente y hace sus cánticos, y tiene sus símbolos, y hay la mitología con el malo también, el demonio, evidentemente ya se sabe quién es, el equipo contrario, y tiene todos los elementos que se le supone que tienen las religiones, y hablo del Barça o del fútbol en Europa, pero si nos vamos a otro país encontraremos el béisbol en Estados Unidos, o el mismo fútbol en Argentina, o el cricket en la India, o el rugby en Nueva Zelanda. Eso cumple, no es que sean religiones, pero cumple la misma función. Es un sustituto funcional de la religión.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con la espiritualidad en este Bueno, caso? la espiritualidad, tú Si lo ponemos decías, el ejemplo de sí. fútbol, ¿dónde estaría la espiritualidad en Ahí el es un poco fútbol? más difícil. Sí. Hay quien llega a la catarsis con el gol en el último minuto. Yo soy futbolero, o sea, yo me animo mucho, pero espiritual, el aspecto transformativo, trascendente, que asociamos a la espiritualidad, que es una dimensión más mística. Eso a mí me cuesta más encontrarlo en estos sustitutos como el consumismo o el deporte, ¿no? ¿Y dónde se pueden encontrar? Y aquí mirando de nuevo a Occidente y Sí. a Oriente, Bueno. mirando estas formas de pensamiento, en pensamiento occidental existe una espiritualidad o una Sí, sabiduría. Sí, claro. Ya yéndonos al margen de las tradiciones religiosas, que dentro del cristianismo la espiritualidad sería la mística cristiana, ¿no? O dentro del Islam sería el sufismo, o dentro del budismo serían las tradiciones meditativas y contemplativas. Esas son las dimensiones místicas. Pero en Occidente, que hay mucha gente que no suscribe ninguna religión, podemos encontrar ya la espiritualidad es un poco como el oído, es un tipo de sensibilidad. Hay gente que lo tiene muy desarrollado y gente que lo tiene menos, pero todo el mundo tiene oído. Y hay gente que encuentra esta trascendencia, este sentido, esa profundidad en el arte, por ejemplo. Puede ser en la música, en la danza, en la pintura, o puede ser en la cooperación, en el trabajo social, en la acción social, hasta en la política, o paseando por la montaña. Quiero decir, es una espiritualidad más laica, secular, que no exige de ninguna religión, o suscribir ninguna religión, pero que nos acompaña ahí. Es como un bienestar. A ti, por ejemplo, la música, a ti te... Para mí es la música, Sí. ese es el mío personal. ¿Qué música escuchas? Yo escucho de todas, bueno, no, de todas no. De A ver, todas no. perdóname, yo no sé qué tipo de música no te veo mucho escuchando, ¿eh? Sí. Quizás son... No, el heavy metal no me va mucho. Sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Pero vamos, podría, o lo escuché en mi juventud, o sea, no, me gusta mucho la música clásica, toda la música clásica, occidental o de la India. ¿Y reggaetón escuchas o...? Reggaetón no tanto, yo soy más de reggae, jamaicano clásico. Bueno, sí. Y el roots, me gusta el más profundo. La música que te hace vibrar, ¿no? Sí. Bajos y... Sí. Unos bajos y quizás también batería, ¿no? Sí, a mí me encanta el blues y el jazz, esto es quizás donde yo me siento más libre, pero por ende me gusta también el flamenco, me encanta la música del este de Europa, balcánica, bueno, Pero me gusta de todo. a la espiritualidad que hablábamos antes, de este viaje espiritual, que tú siempre comentas que todavía no has hecho ni un camino largo, ni No. poco. ¿Qué es este viaje espiritual? Bueno, ahí Eso va más allá de escuchar música, ¿no? Sí. A ver, en mi caso también tiene mucho que ver con mi familia, con las relaciones humanas, con mi mujer, con mis hijos. Ahí ese amor que se genera en la familia, eso yo lo encuentro también tiene una parte espiritual. Es el día a día, es lo cotidiano. Yo en esto quizás es muy oriental, pero no busco la gran trascendencia y las grandes... no soy como mi padre o mi tío, que eran grandes filósofos, y tengo una sensibilidad filosófica, evidentemente, y me interesa mucho, pero personalmente yo encuentro lo sagrado en las cosas más pequeñas, más cotidianas, en el día a día. ¿Cómo es? No, dime. No, perdona, te he cortado. Es quizás una espiritualidad más femenina. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ha influido en ese caso, hablando de lo femenino, tu madre, ¿no? Que fue una de las primeras pioneras de diseño feminista en Cataluña? ¿Cómo ha influido en tu obra y cómo ha influido en esa cotidianidad? A ver, mi madre, con quien tenía yo una relación extraordinaria, no, y con mi padre también, yo he tenido muy buena relación con mis padres, pero era una mujer con un carácter muy fuerte. Ya en los años 60 fue la primera ilustradora y era redactora jefe de revistas y publicaciones muy satíricas, Hermano Lobo, Por Favor, y estaba con militancia política y luego escritora, por lo tanto
Bueno, yo no sabría decirte, pero todo eso era el caldo de cultivo en el cual yo he crecido. Y mi padre, por otro lado, que tiene una orientación más filosófica, más espiritual, más mística, y mi abuela, su madre, era pianista, quizás... Bueno, pues ahí es en la confluencia de esos dos vectores donde, bueno, crezco yo y mis hermanos, aunque somos todos muy distintos. Luego los resultados son muy diferentes. O sea que la hibridez está muy presente en cualquier caso en estas familias. Y es lo que comentábamos, que hay como una necesidad de transmitir esta hibridez, ¿no?, en el trabajo que haces en la editorial Kairos. Claro, ¿no? claro. Yo miro mi genealogía y yo tengo muchos apellidos catalanes, pero yo también me llamo Azcaiturrieta, que es vasco, y francés, y luego me llamo Paniker y otros que no sé ni cómo son, pero ya de la India. Por lo tanto, claro, quizás yo lo tengo más presente, o tú lo puedes tener más presente, pero si todo el mundo hurga un poco hacia atrás, encontrará distintos orígenes, y eso es lo que nos da riqueza. Pero ¿no crees que muchas veces se omite y que tienes que definirte desde una identidad? Sí. Y que esto, en realidad, esta diferencia en una sola identidad es lo que aporta riqueza, incluso en una sociedad, este pluralismo. Por supuesto, además mi identidad es cambiante. Yo me puedo definir perfectamente y cuando viajo y según el contexto cambio totalmente. Y soy chaquetero, yo, quiero decir, según el contexto yo me siento de una identidad o de otra. Camaleónico, quizás. Totalmente. Es más bonito que chaquetero, ¿no? Sí, bueno, lo decía en broma, sí, pero cuando estoy en América Latina me puedo sentir muy español. Pero cuando estoy en la India me siento muy mediterráneo. Casi siempre me siento en un lugar distinto del que estoy. Me puedo sentir catalán, de Barcelona, yo me siento profundamente barcelonés, pero soy muy europeo al mismo tiempo, pero esas identidades fluctúan, o en algunos momentos tienen más peso unas, otras. ¿Y ahora mismo cuál sería la que está reinando? Pues la verdad no creo que tenga una en concreto en estos momentos. No sabría decirte muy bien. No es algo que me preocupe mucho. No. Quizás en el pasado me preocupó más. En estos momentos yo procuro también salir un poco de las etiquetas, y entonces, bueno, a veces me dicen... Sí, ya, porque de todas las preguntas que te he hecho has respondido de manera muy híbrida. Muy híbrida y muy resbaladiza. No me has contestado ninguna. Bueno, pues a lo mejor esa es parte de mi manera de ser, sí. ¿Qué es lo que te preocupa ahora mismo? Uy, me preocupan muchas cosas y la situación política, por ejemplo, me preocupa mucho. Del mundo, Del mundo. Claro que la sensación de estar en un momento de crisis muy grave, y uno lee los clásicos y ve que Platón ya decía que el mundo estaba en crisis, por lo tanto parece ser que es una constante que nos acompaña. Y cada generación o cada década sentimos que la crisis en la cual estamos metidos a nivel social o político es tremenda. Pero bueno, ahora siempre encontramos que ahora hay más motivos para estar preocupado. ¿Hay alguna necesidad a través de tus libros o a través de la editorial de dar respuestas a un bienestar, ¿no?, de las personas para hacer frente a esas crisis, a esta sociedad compleja? Claro, claro. En realidad una editorial es una manera de difundir conocimiento, es un amplificador de conocimiento, y esa es la tarea que tenemos que hacer los editores. No solo vender mucho, sino aportar cultura. Y yo eso nunca lo pierdo de vista. Hay que buscar un equilibrio entre esos dos aspectos. Y en temas como en la espiritualidad, que a veces se caen muchas banalizaciones, en unas cosas muy superficiales, o el encuentro entre ciencia y religión, que en Occidente han estado muy reñidos, han estado a la greña. A mí me parece muy interesante publicar, o todos los temas educativos, cómo incidir en mejorar la educación, que todavía estamos en el siglo XIX, parece ser, y los niños van a la escuela como iban los obreros a la fábrica. Y entonces intentar ayudar a transformar esos vectores de la sociedad, ¿no? O sea, que estaríamos entrando en un nuevo paradigma de sociedad, estaríamos entrando en una nueva era, ¿no? Yo no sé si estamos entrando en eso. Yo personalmente soy optimista, la botella medio llena,
pero si analizo el entorno social que nos rodea, soy más bien pesimista. Yo por ello no voy a dejar de intentar contribuir a que las cosas mejoren, pero no veo mucho yo que vayamos... ¿Cómo se puede ser optimista y pesimista sí, a la vez? Esto es una Ahora buena me vuelves pregunta. vuelves a hacerme lo mismo. Sí, ¿Dices? bueno, es que soy así, yo soy optimista en lo personal, y soy una persona en general que veo, bueno, pues este vaso está medio lleno, Pero si luego analizo la realidad política, social que tenemos, tengo más elementos para ser pesimista que no optimista, porque veo las inercias que hay, el peso. ¿De dónde vienen las inercias? ¿Dónde consideras? Bueno, vienen del sistema este que ha aportado unos grandes beneficios, pero es un sistema muy utilitario, extremadamente pragmático. Hoy en día todo se tiene que tener el visto bueno económico, a ver qué dicen los mercados, a ver qué dicen. Esto no lo controla nadie, afortunadamente, por otro lado, pero eso tiene un peso tremendo sobre los propios vectores de transformación de la sociedad. Entonces, aquellos que quieren transformar la educación o la sanidad o los propios valores de la sociedad, se encuentran con estas inercias, nos encontramos con estas inercias, que cuesta mucho de cambiar porque están incrustadas en la mente. En realidad es un cambio de la conciencia a donde hay que ir. Y ahí yo que he publicado muchos libros sobre la conciencia. Sí, un cambio de paradigma, un cambio de conciencia, sí. A esto me refería, ¿no? Que es necesario, ¿no? Es necesario, lo que yo no lo veo, aunque yo trato de contribuir, no lo veo. Hay amigos míos que dicen, sí, esto está al caer. Bueno, yo como llevo 40 años publicando en lo mismo y pensando que estaba al caer y no ha caído nunca, tengo mi cierto escepticismo. Quizás falte un poco más de tiempo para la transformación. Sí, sin duda. Y lo que no se puede negar es que Occidente, si algo bueno tiene esa entelequia que se llama Occidente, es que tiene una gran capacidad de autocrítica y está muy preocupado por sus defectos. Y trata de corregirlos, pues en eso estamos. Bueno, a ver si es verdad. Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato y que esperemos que las cosas sean más optimistas, el vaso medio lleno. A ver, muchas gracias. Fins aviat.